Muy buenas noches a todos nuestros asistentes en sala y a nuestras asistentes en la webconferencia, en las zonas. Hoy tenemos la presencia de la doctora Marta Viviana, más que la decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, magíster en Filosofía de la Universidad Santo Tomás y profesional en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás. Ella hoy nos trae una reflexión en relación a filosofía latinoamericana. Tuvimos una introducción hace 15 días con el profe Eymar, que nos habló sobre este tema. Y hoy la doctora Marta Viviana quiere reflexionar con el título La soledad de América Latina. Entonces, bienvenida, doctora Marta Viviana. Muchas gracias, Cristian. Un saludo para mí. Es la segunda vez en Filosofía en Red, pero es la primera vez que estoy ya en esta cancha, ya directamente pues desde la Escuela de Ciencias Sociales. Te agradezco mucho pues la presentación y les voy a contar un poco pues cómo pienso hacer la presentación. Voy a arrancar un poco con un contexto general, aunque asumo que Eymar ya lo hizo en la sesión pasada. Lo segundo es contarles de dónde surge este texto y algunas ideas de cierre. Bueno, sabemos que el tema de la filosofía latinoamericana ha sido un tema pues bastante álgido. Una vez en la Universidad de Antioquia me dijeron que quienes pensaban que había una filosofía latinoamericana éramos porque teníamos un problema de autoestima. Entonces, pensar un pensamiento filosófico en América Latina nos puede llevar a hablar de pseudofilosofía, de filosofemas y otro tipo de palabras casi todas peyorativas, donde siempre se piensa que no se puede hacer filosofía desde y para América Latina. Bueno, el texto que les traigo es un texto que se llama La soledad de América Latina. Hace parte de un ejercicio medio loco, de pronto por eso dicen que la filosofía latinoamericana no existe. Somos un grupo de 36 personas, en ese tiempo éramos jóvenes, entonces se llama Casa Tomada, que es un grupo de jóvenes artistas y escritores de América Latina y el Caribe, que tiene como sede inicial la Casa Tomada de La Habana, Cuba. La Casa de las Américas, perdón, de La Habana, Cuba. Allí nos reunimos en torno a la pregunta por la utopía latinoamericana en el año 2009. Y este texto es un fragmento, un poco un resumen de ese capítulo del libro que se llama así, Utopía de América Latina, y que se publica en el año 2015. Entonces, yo me puse a pensar un poco conversando con Einar, con Cristian. Yo les contaba y les confesaba que últimamente me he dedicado a cargos administrativos y que la producción que he hecho en los últimos años está más enfocada al ejercicio de pensar un modelo de educación en el posconflicto, pero que me había alejado del ejercicio y de pensar filosóficamente. Cuando revolqué un poco y busqué la ponencia, pues como para organizar un poco el resumen, me di cuenta que es lo que me apasiona realmente. Entonces me siento muy contenta de estar hoy acá. Bueno, los orígenes de este texto, cuando nos encontramos allí en este espacio en Cuba, nos hemos venido reuniendo constantemente año a año en los diferentes países de América Latina y el Caribe. La mayoría de personas que hacen parte de este grupo son poetas y escritores, pero todos tenemos la particularidad de tener como formación de base la filosofía. Entonces allí encontramos a hombres como Gabriel Schul, que es un filósofo uruguayo que vive en México, que es doctor en filosofía de la UNAM, que trabaja en la UNAM, pero el hombre anda con un consultorio filosófico haciendo estoicismo desde América Latina. Y personas de este tipo de posturas que han venido combinando la literatura con la filosofía. Entonces el origen del texto es, yo llego allí a Cuba con un texto que fue mi tesis de una maestría que hice en Cuba también en literatura, donde yo hago toda una recopilación del discurso erótico en las crónicas de Indias. Como en las crónicas de Indias podemos pensar casi que en un pensamiento erótico, incluso casi que un tratado de lo erótico en América Latina. Entonces, en esas narraciones de Núñez Cabeza de Vaca, de Hernán Cortés, encontrar como ese sustrato de lo que realmente somos como latinoamericanos.
vamos con la idea de que efectivamente América Latina es una metáfora, y una metáfora que a mí me sale casi que de la panza, y que como ningún otro pueblo tenemos rasgos comunes que nos hacen pensarnos como uno solo. Cuando uno piensa lo que está pasando en este momento en Ecuador, lo que está pasando en Venezuela, acá mismo en Colombia, pues nos damos cuenta que en efecto pues somos un pueblo muy parecido. Voy a hacer la lectura de la ponencia de la soledad de América Latina, pero me voy a tomar con el permiso de ustedes, de pronto al final de hacer la lectura del texto, quiero hacer algunas precisiones teniendo en cuenta que es un texto del 2015 y que en este momento vivimos un contexto histórico muy diferente y que teniendo en cuenta el devenir y lo que nos llama a nosotros a pensar filosóficamente, pues está cambiando todo el tiempo, ¿no? No es gratis que nos encontremos una mañana con la concepción de que una masacre y la muerte es posible y es justificable si viene acompañada de la violencia y cosas como los tweets que ha hecho Álvaro Uribe. Entonces ese tipo de cosas nos hacen pensar el pensamiento latinoamericano de otra manera. El texto se titula La soledad de América Latina, una aproximación a la tríada hombre, identidad y utopía en América Latina. Arranco con una frase, una cita de José Martí. El hombre no tiene derecho especial porque pertenezca a una raza u otra. Dígase hombre y ya se dicen todos los derechos. Todo lo que divide a los hombres, todo lo que especifica, aparta o acorrala, es un pecado contra la humanidad. Cierro cita. América Latina se ha perfilado como un proyecto utópico, pues su mismo origen es equívoco y atípico. Un lugar común en los análisis y estudios sobre este fenómeno es la búsqueda de identidad como horizonte y paso obligado para entender nuestra naturaleza. Identidad entendida no solamente como un regreso al origen, ¿sí pude? No pude, como un regreso al origen, y a un pasado común, sino como un rasgo que caracteriza al latinoamericano desde los amerindios hasta hoy, en el que la utopía es el hilo conductor de nuestra consonancia. Hay que mencionar acá que en Séneca, por ejemplo, en el coro a Medea, ya encuentra uno ciertas referencias a la Antártida, al no lugar, al no mundo, un mundo más soñado que posible, que algunos autores han relacionado directamente con la utopía que más adelante es América. Yo lo diría también muy en la mirada de la mitología griega, que América Latina es esa Penélope que después debe convertirse en Antígona a fuerza de lo que le va pasando. La idea de un hombre americano se inserta necesariamente en el discurso de identidad y búsqueda de la misma. Ahora, cuando estamos cerca a conmemorar el bicentenario, es innegable destacar que mucho de lo que somos es producto de las heridas que provocó el, entre comillas, llamado choque de civilizaciones entre los habitantes de las tierras del Río Bravo a la Patagonia, heridas que aún en la actualidad se evidencian en la creciente dependencia cultural, política e ideológica con los llamados países tercermundistas y de los llamados países tercermundistas. Desde esta perspectiva, el análisis de la América Latina como una utopía nos lleva a pensarla como un no lugar, en palabras de Moro, que a la vez es un lugar común. Si lo vemos con ojos europeos, no sería tan descabellado encontrar un lugar en el que los hombres convivan con cerdos con el ombligo en el lomo, y unos pájaros sin patas cuyas hembras se empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos padecían una cuchara. Aquí cito La soledad de América Latina. Esta es innegablemente nuestra América, un accidente histórico, un espacio demarcado por fronteras políticas que no corresponden a los límites biogeográficos de las regiones naturales o a los complejos culturales de la Europa occidental. Menos de 2 siglos de historia republicana, 5 siglos de mestizaje cultural y racial, milenios de migraciones y tradiciones indígenas, periodos de transformaciones geológicas, de creación delirante de infinidad de formas vegetales, animales y minerales, de continentes a la deriva, de mares que desaparecen y cordilleras que nacen de un mar de fuego. Lo indescifrable, lo intangible, lo mágico es el sonido fundamental. Desde los orígenes, desde la sombra del tiempo, de esta voz, de este vocablo que llamamos América. Al adentrarnos en la problemática de nuestra identidad, nos encontramos de frente con el eco de la nostalgia del origen, de la búsqueda de la raíz que nos hace ser lo que hoy somos, una amalgama de culturas, sentimientos, pensares, exilios, emigraciones, un lugar más en el universo que se desdibuja por entre los abismos de esa máscara colectiva, una raza cósmica donde se ha fundido en un crisol todas las razas de la Tierra, en palabras de José Vasconcelos, una raza que vive una época de, cito,
Pugna de latinidad contra sajonismo, que ha llegado a ser y sigue siendo nuestra época. Pugna de instituciones, de propósitos y de ideales. Crisis de una lucha secular que se inicia con el desastre de la Armada Invencible y se agrava con la derrota de Trafalgar. Cierro cita. Es innegable entonces que aunque el tema de la identidad nos devuelve al origen, también nos hace revalorizar la idea de América como un lugar utópico en el que todo está por hacerse aún, ya que nuestra realidad inmediata, en la que los problemas de desintegración social, democracia en la desigualdad, subdesarrollo, dependencia económica, son el pan de cada día. Nos damos cuenta que aún somos un proyecto y que la utopía persiste, y ha persistido siempre a través de la historia. ¿Cuántos dioses habitan todavía estas tierras? Olvidados, ignorados, espíritus ancestrales que al retornar el tiempo se pierden entre barbaries y se confunden en los escombros de una América que emerge desde la dimensión misma de su realidad, no como un lugar aparte en un tiempo pretérito, no como algo que pertenece a la fantasía que los europeos leían atónitos en los mensajes enviados por los cronistas, que parecían extraídos de la fantasía o de la ficción de las 1001 noches, sino como una realidad en la que estamos inmersos y de la que, aunque no estemos conscientes, emergemos y vivimos cotidianamente. El carácter utópico de nuestro continente está precisamente en esa inalcanzable búsqueda de identidad, casi que, como lo decía Martí en algún momento, como un acto de amor a la patria americana, como un proyecto. En el sentido hegeliano, la identidad no puede ser vista de forma unívoca como un todo ya acabado, sino como una noción en permanente construcción que es alimentada por el espíritu de la época y retroalimentada por las miradas e interpretaciones que se dan de las mismas. La utopía americana tiene y ha tenido siempre un trasfondo ambicioso e idealista. Yo siempre he pensado que la historia en América Latina está cantada y contada. Uno encuentra en las salsas, en los corridos prohibidos, en el vallenato, incluso en la música popular, menos se sabe que si estuvieras tan buena en las otras, ahí uno encuentra lo que es la historia de América Latina. Si uno se pone a mirar en la literatura latinoamericana, Paradiso de Lezama Lima, Borges, incluso a pesar de que estuvo un poco en contra de esa postura de la América Latina como un todo, en sus narraciones sobre Buenos Aires, en Los Paraísos Perdidos de Carpentier, en los mismos textos de Cortázar, que en estos días se conversaba sobre él, está lo que es América Latina, esa idea. Raúl Fornet, Horacio Ceruti incluso han planteado la posibilidad de hacer modelos utópicos de pensamiento para América Latina. En la época de transición entre los siglos XIX y XX, se presenta en América una decadencia política y económico-social de un Estado-nación, que surgió con una fuerza histórica de optimismo nacionalista después de la independencia. Las generaciones latinoamericanas creyeron erróneamente que el paso de una sociedad colonial a una republicana se realizaría con las ideas y la práctica de la democracia, lo cual se replanteó con el nacimiento de la corrupción y el mal manejo de los dineros. Después de la Revolución de la Independencia se entró en contacto con el capitalismo expansivo europeo, el cual inició la carrera hacia la obtención de los derechos fundamentales amparados en modelos importados. Bajo este contexto, en toda América Latina, no tardaron en aparecer muestras de la necesidad de defender por encima de lo que fuere la identidad que 3 siglos de vida hispánica habían dado a Hispanoamérica bajo el manto de rasgos e historias comunes. Uno de los hombres que encarnó estos ideales en América Latina fue Simón Bolívar, sin duda. En su Carta de Jamaica advierte que la dignidad del hombre americano y la necesidad de cortar con el yugo absolutista son imperativas. Cito: el suceso coronará nuestros esfuerzos porque el destino de América Latina se ha fijado irrevocablemente. El lazo de la unidad España, que la unidad España está cortado. La opinión era toda su fuerza. Para ella se estrechaban mutuamente las partes de aquella inmensa monarquía. Lo que antes las enlazaba ya las divide. Más grande es el odio que nos ha inspirado la península que el mar que nos separa de ella. Menos difícil es unir los 2 continentes que reconciliar los espíritus de ambos países. Martí advirtió también la necesidad premiante de dirigir una identidad desde y para América Latina. Su pensamiento parte de una crítica aguda al creciente imperialismo por parte de las potencias y en forma particular de Estados Unidos como el gran opresor. De esta manera la identidad se configura como el talón Aquiles de nuestra América. Pero no podemos pretender vestirnos con trajes importados que no se ajustan a la medida de nuestra realidad y que hacen de los estados latinoamericanos ilegítimos y culturalmente inferiores a los ojos de varios. La incapacidad, cito, no está en el país naciente, que pide formas que se le acomoden y grandeza útil,
sino en los que quieren regir pueblos originales de composición singular y violenta, con leyes heredados de 4 siglos de práctica libre en los Estados Unidos y de 19 siglos de monarquía francesa. En estos días, cuando iban los carros con ayudas para Venezuela, yo recordé tanto a José Martí y estas reflexiones que él hace en varios de sus textos. Es imposible, por tanto, parafraseando a Platón, exceder los límites al pilotear el barco del Estado, pues este no debe ser tan grande que no obedezca al timón. El timonel de un gobierno para América Latina debe partir de un total conocimiento por parte del gobernante, de su país, de las necesidades incluso de quienes lo habitan. El gobierno inevitablemente debe nacer de la nación, de un equilibrio de sus elementos naturales en que el mestizo autóctono venza al criollo exótico, desde su subjetividad. Cito nuevamente a Martí: no hay batalla entre civilización y barbarie, sino entre falsa erudición y naturaleza. Cierro cita. El pueblo latinoamericano no necesita, por tanto, un gobernante incapaz, sino un gobierno nuevo que cree desde la constitución misma del país, un país habitado aún por dioses y espíritus ancestrales, por la malicia indígena, sus ritos y un mismo fuego sacro en el que se funden artes mágicas, tradiciones místicas, dioses africanos, santos cristianos, ritos indígenas, conjuros moros, plantas sagradas y pócimas de amor. El deber urgente de nuestra América es entonces, cito nuevamente a Martí, enseñarse como es, una en alma intento, vencedora veloz de un pasado sofocante, manchada solo con la sangre de abono que arranca a las manos la pelea con las ruinas y la de las venas que nos dejaron picadas nuestros dueños. Cierro cita. América debe, más allá de una unidad territorial como lo propuso Bolívar en su momento, buscar un horizonte común desde el lugar de encuentro entre los pueblos de este espíritu que nos impulsa a, lo recordaba, se me fue el nombre del presidente de Paraguay, ¿cómo? De Uruguay, sí, de Uruguay, de Mojica, lo recordaba Mojica hace poco en un video que grabó para Claxo, citando a Enrique Zurdueña en la Utopía de América, decía: afirmar la fe en el destino y el porvenir de la civilización. No importa que muchas veces perdamos la fuerza, dijo Martí en sus obras, no importan las estaciones del camino que se levantan y destruyen en arreglo a las conveniencias de los vivientes, sino el vapor acomodable pero libre que echa al andar el tren por ellas. Es necesario ennoblecer nuevamente la idea de la utopía americana, no como una simple categorización que desde Europa le dan a nuestras exóticas tierras, sino como una posibilidad de renacer una y otra vez. Los latinoamericanos estamos llamados a meditar la realidad de hoy, cargada de incertidumbre y de crisis del sistema capitalista a nivel internacional. Están teniendo lugar innegables procesos en los que se manifiestan agudas contradicciones en el plano ético y jurídico, en especial en Norteamérica. Estamos en presencia de una crisis de valores que nos lleva a la inconmensurable decadencia de nuestra sociedad. Yo estaba pensando un poco y investigando en estos días qué se está haciendo en filosofía en América Latina en este momento. Pues como les cuento, hace un tiempo que vengo alejada un poco del asunto. Y me encuentro con que hay un silencio y hay ciertas cosas que deberíamos nosotros incluso estar pensando. Hay un negacionismo histórico. Estamos negando muchas cosas, ¿cierto? Sin ir muy lejos acá en Colombia. Pero también está la necesidad que tiene la juventud de construir un futuro diferente. Dussel afirma que cuando muere Fidel Castro se acaba la idea de una América Latina posible y completa y compacta. Hubo un debate muy fuerte de varios pensadores que se dio en Puebla hace como unos 6 meses más o menos, frente a eso. Si de verdad cuando muere Fidel Castro, muere la idea de la América, nuestra América toda, que planteó José Martí y que pues soñó Bolívar. Y a veces cuando uno ve fenómenos como Bolsonaro, pues dice de pronto. Pero hay que socavar mucho más adentro y pensar lo que está pasando en Venezuela en este momento, el panorama en Venezuela, la nueva constitución cubana y cómo la están planteando. Casi que podemos decir que históricamente estamos en una contrarrevolución. En América Latina en este momento hay un auge de gobiernos de derecha. Y son gobiernos de derecha que nos están mostrando una mirada de asombro, y a pesar de que estamos en una época de noticias falsas, donde es más importante decir que si se acabó el amor uno se puede divorciar, a contar que lo que pasó antier con la JEP. En ese momento es importante pensar en que sí podemos construir un futuro diferente y en
que realmente el tema de la utopía está ahí, sigue latente, y si nosotros desde la filosofía no creemos en ella, pues no hay desde dónde más hacerlo. Tenemos una responsabilidad muy fuerte quienes estamos formando a estudiantes de filosofía, quienes estamos formando futuros filósofos. Vivimos una época donde el plebiscito gana el no desde el odio, las elecciones se ganan desde el miedo y el gobierno está gobernando desde la desesperanza. Entonces esa triada es bien complicada, ¿no? Odio, miedo y desesperanza. Y es precisamente, pienso yo también muy de la mano con Álvaro Mutis, la desesperanza lo que debemos combatir. Y hay una pregunta que Einar y su grupo de investigación se hace todo el tiempo, y es, bueno, ¿cuáles son las competencias de ese filósofo? ¿Y qué es lo que debe decirle en este momento el filósofo a la sociedad? En el 2011 publicaron un texto en la revista Arcadia que se titulaba así, ¿no? ¿Y dónde están los filósofos? Que dio palo para todas las cosas. Santiago Castro dijo en una charla, no, el tema no es dónde están los filósofos, sino quién lee filosofía. ¿Y qué pasa con lo que nosotros decimos? Porque finalmente nosotros decimos, pero nosotros no podemos solucionar los problemas, podemos dar las herramientas para hacerlo. Entonces, la mirada es un poco, estimados compañeros, el pensamiento trasciende y permanece, pero en la medida en que vivimos en muchos mundos a la vez, no estamos tan lejos de lo que pensó Martí, de lo que veía Martí, de lo que veía Bolívar, de lo que veía Enríquez Urueña. En el 54 se publica La Utopía de América Latina, y hay que pensar qué estamos haciendo nosotros, las juventudes. ¿Será que la filosofía tiene que seguir siendo una tarea silenciosa y casi infeliz, casi que como la de los escritores? ¿O cuál es la mirada de ese filósofo? En estos días yo leía un texto que publicó el diario El País, creo que lo compartiste tú, Einar, donde hablaban de que Google está contratando filósofos y que se necesitan filósofos, y que países como Francia, como Inglaterra necesitan filósofos, claman por ellos, y que hay dos cosas que están haciendo los filósofos. Hay unos que dicen, que son los que están en las aulas, en la academia, que sabemos muy bien que es pedante, y sobre todo en filosofía, y los que hacen. Entonces, ¿qué están haciendo los que hacen? No, hacen podcasts, se convirtieron en youtubers, salen en los medios, entonces publican en El Espectador. Yo tengo un amigo que quiero mucho, que creo que también es amigo tuyo, Damián Pachón, que el hombre, si se les para y les va diciendo cómo es la cosa, pero más desde lo político. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros desde la UNAD? Donde realmente hay una democratización de las profesiones, cuando hay una mirada de una educación para todos, cuando hay una mirada transterritorial, cuando hay una mirada de las comunidades, y cuando hacer pensamiento filosófico, digamos que adquiere otro contexto. Entonces yo me puse a mirar qué están haciendo los filósofos, y me encontré con varias cosas. En varios encuentros que se han hecho últimamente hacen manifiestos. Entonces se sientan, se reúnen, conversan, analizan cómo está la cosa, y se hace un manifiesto al final que firman muchas personas. Ahí hay una de las acciones. Estamos cumpliendo ahora 24 años de la crítica de la razón latinoamericana, y no estamos pensando qué pasó con la crítica de la razón latinoamericana. El modelo educativo del posconflicto se hizo pensando basado en un pensamiento neomarxista de corte latinoamericano. Entonces, es importante la utopía, y es válido un poco estas reflexiones que se hicieron en el 2015. Yo pienso que sí. Es válido pensar la utopía de América Latina en tanto persistan las desigualdades, y esas desigualdades son el rostro mismo de nosotros como latinoamericanos. Hay una apuesta, hay una obligación, y hay casi que un deber, nos lo debemos a la historia. Cierro entonces. Sin cultura y sin un trabajo elaborado con los intelectuales, no habrá redención social, porque no se alcanzará la unidad necesaria para alcanzar el alto objetivo de la liberación del hombre, de ese hombre que, cito a Enríquez, cuando descubre que puede individualmente ser mejor de lo que es y socialmente vivir de cómo vive, no descansa para averiguar el secreto de toda mejora, de toda perfección. Juzga y compara, busca y experimenta sin descanso. No le arreda la necesidad de tocar a la religión y a la leyenda, a la fábrica social y a los sistemas políticos. Es el pueblo que inventa la discusión, que inventa la crítica, que mira el pasado, crea la historia y mira el futuro, crea las utopías. Defendemos la utopía, pero defiendo la utopía.
como la necesidad del espíritu latinoamericano de exorcizar los monstruos que degeneran su soberanía, aquellos que destruyen nuestra identidad basándose en modelos importados que no corresponden a nuestra realidad atípica. El primer paso para superar el estado de naturaleza en el que aún nos encasillamos es dejar de un lado el pragmatismo acérrimo, en el que, como dijo Pascal, como no podemos fortalecer la justicia, estamos justificando la fuerza, cierro cita, y así dejar de ser el minotauro asesino, vuelvo a la soledad de América Latina, ajeno a su suerte y a su destino, para descifrar el laberinto de nuestra soledad. América Latina es el único pueblo que primero se sueña y después se descubre. Entonces ahí está, tenemos el derecho a la utopía y es un poco la reflexión que les traigo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Marta Viviana, por esta reflexión. Entonces damos espacio para las inquietudes, dudas, aportes, tanto en las zonas, la webconferencia, como en sala. Entonces, en la webconferencia, si quieren participar, en la parte superior, en el centro de la web, hay un muñequito que levanta la mano, lo pueden activar y nosotros acá les damos la palabra. O acá en sala, mientras tanto. Diego David y Pablo Felipe. Bueno, muy buenas noches para todos los asistentes. Muchas gracias a la doctora Marta Viviana por la ponencia que nos expuso. Me pareció interesante la anécdota que nos comentaste en la Universidad de Antioquia, si no estoy mal, sobre el debate acerca de si hay o no filosofía latinoamericana. Creo que esa pregunta siempre ha sido como una pregunta como caliente a nivel filosófico, ¿sí? Y creo que se remonta no tanto a si es la existencia de la filosofía en Latinoamérica, sino más bien al dónde, y ni siquiera tanto al dónde, sino al quién la está haciendo, ¿sí? Digo yo que esa pregunta pues tiene un carácter, ¿no?, eurocéntrico, preguntar a quién y como validar, darle más posicionamiento a la filosofía europea. Por otra parte, en el aspecto de la búsqueda de la identidad, sí, hay un trabajo que yo pues he venido desarrollando sobre Kierkegaard, la relación sobre yo y otro, y creo que hemos intentado como latinoamericanos intentar ser otro, intentar siempre llegar a vivir en las condiciones del hombre europeo, a vivir en las condiciones que puede generar el capitalismo en Europa, y etcétera, ¿sí? Entonces, en ese sentido es volver a replantearnos quiénes somos, no a partir de intentar ser otros, sino en realidad ese proceso de búsqueda de saber quiénes somos como pueblo. Por otra parte, se hablaba de cómo los gobiernos que han existido en Colombia, cómo desconocen sus orígenes y peor aún no reconocen, por ejemplo, los orígenes de los pueblos originarios. Creo que ese es un reflejo más de lo que pasa en la sociedad, una sociedad que se ha fundamentado en lo eurocéntrico, aún los que decían ser los padres de la patria, de la libertad, no hicieron honor de manera total a ese sentido de libertad que decían, ¿sí? Los modelos y los símbolos culturales que se plantearon desde esos momentos tenían tintes eurocéntricos. A partir de eso creo que es más una actitud de los pueblos que hay por ser oprimidos, el hecho de que siempre se busque una cobertura, una protección. El caso, por ejemplo, de los países que se han querido fundamentar en modelos socialistas, siempre buscando ser colonia de Rusia o de China, o en el caso de los modelos capitalistas, tener una cobertura europea y de Estados Unidos. Entonces creo que el punto esencial va a cambiar esas actitudes, pero esas actitudes van en conocer nuestros orígenes. Muchas gracias. Gracias, Diego. Sí, pues en efecto el dónde, el quién son preguntas que nos hacemos todo el tiempo y que deberíamos responderlas acá. ¿Dónde? Aquí. ¿Quién? Nosotros mismos estamos reflexionando desde, para, incluso hacia afuera, no solo lo latinoamericano, sino los problemas del hombre mismo. Frente a la referencia que haces con el trabajo que estás haciendo con Kierkegaard, hay un texto de Manuel Cáceres que se llama Presagio de América.
En Presagio de América, Manuel Cáceres habla de eso, del yo y el otro, desde Kierkegaard, visto incluso desde la mirada del hombre americano. El hombre toma este concepto de hombre nuevo, del Che Guevara, de quién es el hombre latinoamericano, y si realmente el hombre latinoamericano debe reconocerse a sí mismo como contrahistoria y como, casi que como, no sé, difícil de emancipar, por llamarlo de alguna manera, y asume desde la identidad y desde ese ser con otros, incluso desde Kierkegaard, Manuel Cáceres hace la relación del puedo hacer mucho con pocos, y eso tiene un eco que va mucho más allá. Entonces, para que pronto lo busques, porque te sirve para la investigación. Y Karen. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, agradecer a nuestra decana Marta Viviana por el espacio y por compartir todo lo que nos ha venido compartiendo en este ejercicio. Bueno, el asunto de si hay filosofía latinoamericana dentro del ejercicio del pensamiento latinoamericano ha venido siendo una de las discusiones que se han sostenido en los últimos 60, 70 años. Ya cierto grupo ha dicho que la filosofía latinoamericana estaría implícita dentro de la literatura latinoamericana. No es gratuito que se compare ese ejercicio que está sucediendo en Latinoamérica con todo lo que sucede en Europa del Este, con Kundera, que su literatura es filosofía, con el mismo Ionesco o Cioran. Recuerdo muy bien una frase de Borges en el cuento Ulrique, donde un profesor de los Andes, que se llama Jano Talara, le preguntan qué es ser colombiano, y él dice, ser colombiano es un acto de fe. Entonces es todo ese dentro de este ejercicio que viene siendo Latinoamérica, que también, aparte de ser una metáfora, también es una hipérbole, una exageración, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido delesiano del deseo como producción, tomando un poquito a Spinoza. Otra cosa importante a tener en cuenta es la frase que tú dices, que Latinoamérica pasa de ser Penélope Antígona, pero también creo que es una especie de, se me olvidó esta, que es condenada a saber la verdad, decirle que nadie le cree. Está en la Ilíada. Bueno, es esa posibilidad o esa imposibilidad que tiene Latinoamérica. Cassandra, él tiene el fenómeno de Cassandra, que tiene y sabe la verdad, pero nadie le cree, esa imposibilidad que tiene Latinoamérica de poder unir los pueblos a partir de ciertas premisas, como lo que decía Fidel Castro, pero que el pueblo o el mundo en general no lo cree. Entonces son elementos para tener en cuenta. Otro punto fundamental, hay una frase muy, muy bonita que siempre recuerdo con el concepto de utopía, es: ¿para qué sirve la utopía si cada vez que voy caminando se va alejando? Doy un paso y se aleja más. Exactamente, sirve para ayudarte a caminar. Es todo este ejercicio lo que es Latinoamérica. Entonces, cerrando un poquito, la idea es que la filosofía latinoamericana viene inserta dentro de la literatura latinoamericana y todo el ejercicio que tiene. Y yo soy uno de los defensores de que no es necesario en sí mismo irnos a todo el ejercicio de nuestras raíces ancestrales, sino que somos latinoamericanos. Somos el resultado de la suma de los pueblos europeos, los pueblos indígenas, y que eso ha permitido que nosotros vivamos en un mundo donde el latinoamericano no solamente se lo encierre dentro del ejercicio amerindio, sino también dentro del ejercicio del mestizaje, que era uno de los factores que decía Cortázar, que la libertad desde la humanidad se da en el momento en donde el mundo sea más mestizo, sea un proceso más de mestizaje. Entonces, grosso modo, tenemos filosofía y la hemos escrito desde hace mucho tiempo. En El Carnero, este libro, primer libro que se publicó en nuestra tierra, que fue empastado en piel de carnero, que por eso lleva este nombre, ahí lleva implícito lo que nosotros somos, lo que queremos y ese recorrido que venimos nosotros haciendo desde hace mucho tiempo. Gracias, Felipe. Sí, yo creo que en este momento ni siquiera la pregunta debería ser si existe un pensamiento latinoamericano. Ese es un tema que pienso yo que se superó más o menos en los 90. En este momento, digamos que el discurso está enfocado mucho más, quienes defienden lo que es un pensamiento latinoamericano son quienes hacen filosofía de corte político. Pero uno se encuentra con discursos de tipo analítico, uno se encuentra con discursos de tipo incluso metafísico, que se hacen en América Latina,
pero que no por eso son latinoamericanos. Es como pensar en filosofía de mujeres, filosofía de hombres, filosofía de negros, filosofía, sí, digamos que se excluye por el término mismo. Entonces, aquí ya el tema no es pensar una filosofía latinoamericana, sabemos que pensamos diferente, sabemos que hay un pensamiento latinoamericano, incluso lo que tú dices, más allá de pensarlo desde la literatura, aunque sin ir muy lejos, cuando uno lee Bodas de Sangre, pues hay un pensamiento latinoamericano y podríamos acá nombrar cualquier cantidad de obras, las que yo mencionaba acá, incluso la literatura actual, cuando se lee a los más taquilleros acá en Bogotá, incluso Piedad Bonet, los que más publican, Juan Manuel Roca, el mismo Mario Mendoza, que es un fenómeno de juventudes en este momento. Ellos están apostando a un pensamiento propio, ¿sí? Y digamos que a una epistemología propia, básicamente. Entonces ven todas las epistemologías del sur, y lo que se está haciendo también en Cuba en este momento desde pensamiento latinoamericano, que es como no es que pensemos diferente por ser latinoamericanos, porque lo somos, vivimos en esta latitud, en estas latitudes, sino que es preciso, por ejemplo, cuando uno ve las revoluciones en Ecuador, cuando uno ve la historia del posconflicto en América Latina, es preciso pensar que el hombre latinoamericano, obviamente por su devenir histórico, los problemas del hombre no tienen solución, tienen historia, decía mi maestro Daniel Herrera, y en ese sentido pues es que lo vemos. Yo pensaría, Felipe, que no es solamente literatura, incluso cuando uno hace una revisión, yo la hice juiciosamente hace como unos 3 años, de qué se está haciendo en filosofía en este momento, uno se encuentra con universidades, por ejemplo en Perú, donde desde la sociología están manejando pensamiento filosófico. Entonces lo sentipensante, que es una cosa muy sociológica, y que es de Falsborda, que es una corriente que arranca de acá en Colombia, pero con Hugo Semmelman y todo este carreto, también está tocando del lado del pensamiento filosófico, ¿sí? Y está en el campo de la sociología. Entonces también es más una lectura desde lo interdisciplinar y esa mirada que a mí me parece que es más fácil para nosotros los latinoamericanos de volver a la filosofía como asombro, de volver a esa relación, repito que de panza, de entrañas, de la filosofía con la poesía y de la filosofía con la explicación misma de lo que el hombre siente, de lo que el hombre desea, de lo que le hace moverse por aquí. Lo veo más por ese lado y total, sí, o sea, de hecho, no recuerdo quién lo decía, que el pensamiento latinoamericano, la filosofía latinoamericana era literatura filosofada. Entonces, que si uno leía un cuento de Cortázar, pues podría encontrar allí muchas referencias que lo llevan a una concepción y a una formación en filosofía. Profe Karen y después la profe Zuli y Marta. Entonces, profe Karen, ¿tienes micrófono? Muy buenas noches. Miramos. ¿Me pueden escuchar? Sí. Buenas noches. ¿Cómo están? Hoy nos encontramos Sí, te escuchamos bien. Estamos todos atentos a la web conference. Yo me encuentro con el doctor Julio, que es nuestro abogado, que también estuvo muy interesado en escuchar. Estoy con la profe Jennifer de Casén. Estamos aquí todas las escuelas escuchándote. Entonces, mi profe Julio quiere hacer una intervención y muy cordial saludo para todos mis compañeros de la EXA. Profe Julio, sigue por favor. Muchas gracias, cordial saludo, buenas noches. Es un verdadero gusto compartir este espacio con ustedes. Básicamente mi intervención la fundo en los siguientes supuestos. Es adecuado repensarnos en nuestra necesidad histórica de independencia, en la necesidad histórica de construir una narrativa propia desde un modelo utópico. Si nosotros revisamos la utopía, también es un constructo europeo. La utopía obedece a un constructo transatlántico. Me acuerdo de primera fuente a Tomás Moro cuando la escribió siendo canciller de Enrique VIII. Me acuerdo la suerte de Tomás Moro, decapitado por orden de Enrique VIII. Me acuerdo también de las loas Stultitiae, redactadas por uno de los mejores amigos de Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam.
Entonces, en ese sentido, ¿hasta dónde es conveniente creernos todavía como una utopía cuando un sin lugar es también tal vez un imaginario europeo creado para circunstancias que no tienen un registro histórico? Y nosotros también tenemos derecho a nuestra independencia histórica, primero que todo. Y segundo que todo, no sé hasta dónde el origen de nuestro continente, con sus procesos convulsos, con su narrativa sui generis, obedece a un error histórico. Yo pienso que no podemos desligar este discurso de los intereses de mercado. No podemos desligar la realidad latinoamericana como una epistemología del sur sin perder de vista que obviamente nosotros nos hemos pensado permanentemente de las epistemologías del norte. En ese sentido, pues las dinámicas de mercado indudablemente son las que terminan construyendo academia, son las que terminan influyendo en las escuelas filosóficas, y en ese sentido la necesidad de repensarnos, de reinventarnos, no sé hasta dónde puede construirse desde una utopía o asumiendo la premisa que obedecemos a un proceso construido desde un error histórico, cuando, reitero, son las dinámicas de mercado las que muchas veces nos han llevado a estas conclusiones. Así que me gustaría poner énfasis en esos dos supuestos que no sé hasta dónde son convenientes para la finalidad que nos convoca y la cual apoyo incondicionalmente y soy consciente de su necesidad. Muchas gracias, profesora. Un verdadero gusto para ti. Gracias, profe Julio. Vamos a ver si entendí toda la pregunta. Entonces, bueno, tú planteas varias cosas. La primera pregunta que haces es si es adecuado pensarnos desde un modelo utópico. Pues un modelo utópico, y de hecho la palabra modelo es una palabra bien prostituta. Hay modelos de todo y ya queremos hacer modelos sobre todo. Entonces yo pensaría que acá el nombre de las cosas no es lo básico. O sea, no es que sea necesario y sea adecuado pensarnos desde un modelo utópico, pero sí es necesario pensarnos como una utopía en el nacimiento pues, de lo que somos como lugar geográfico y como América Latina. Yo pienso que no debemos negar tampoco, y es imposible a mi manera de ver, que exista una independencia histórica. No veo la posibilidad de que exista una independencia histórica, porque claro, si bien hay una historia de la América Latina y hay una historia de lo que nosotros somos, todas sus bases y la lectura que se hace pues es una lectura transversal. Tú lo dices, la palabra utopía, el concepto utopía desde la base, desde Moro, pues es un concepto transterritorial. Entonces yo pienso que es adecuado pensarnos no desde un modelo utópico necesariamente, sino desde la mirada de que somos un proyecto inacabado, y desde la mirada utópica, valga un poco la incoherencia en el discurso, de que debemos unirnos. Aquí el carreto es, América Latina es una sola, y es una sola en la medida en que tenemos similitudes, en que tenemos discursos que nos jalonan, y casi que en esa defensa a la contrarrevolución que estamos viviendo. O sea, vivimos un momento de contrarrevolución. ¿Qué están diciendo los jóvenes cuando salen a defender la educación pública? Mire lo que está pasando en Chile, mire lo que está pasando en Argentina. ¿Qué gritan los jóvenes cuando salen a hacer una defensa de la JEP? ¿Qué pasa con esa tríada que yo mencionaba hace un momento de odio, miedo y desesperanza, que es lo que en este momento estamos viviendo en América Latina? ¿Cuál es el mundo que nos están pidiendo ellos? Porque esta es una generación nueva que creemos. Entonces yo pienso que acá, profe, tratando de responderte un poco la pregunta, el asunto no es si es adecuado repensarnos desde un modelo utópico. Podríamos cambiar la palabra utopía por otra. Lo que sí es claro es que debemos repensarnos, y debemos repensarnos como América Latina. Claro, hay epistemologías del norte, epistemologías del sur, como decía hace un momento, en este momento se está hablando de la episteme del hombre americano, de la episteme de la mujer, y este podría ser un discurso de no acabar, que está más ubicado en la semántica.
yo pienso también que el tema no es el nombre de las cosas, sino lo que se hace para lograrlas. Entonces, ¿cuál es un poco la postura y cuál es la postura del texto completo, que es muy largo, que es el capítulo del libro que les conté, de donde sale esta reflexión? La utopía es algo que existe, es algo que históricamente constituye lo que somos. Cuando se busca el concepto de América Latina, uno se encuentra necesariamente y repetitivamente con la relación al concepto de utopía. En los mismos discursos de un Gaitán, incluso de Petro, se siente lo que puede pensarse como utopía. Pero yo pienso, y vuelvo a la soledad de América Latina, que el asunto aquí es que, si bien no somos un no lugar en la medida en que, de lo que dijo Moro, sí somos un no lugar porque seguimos siendo un alfil sin albedrío y seguimos estando allí, abajo de, al lado de, soterrados a. Entonces es allí que es importante, a mi manera de ver, tener un discurso no integracionista desde la mirada de Chávez, pero sí un discurso de una unidad, y de una unidad que construya la posibilidad de ideas diferentes, que yo la veo mucho en la juventud. O sea, a mí me llama mucho la atención escuchar lo que se grita cuando se hace la velatón por la paz. ¿Quiénes están allí que gritan? Los jóvenes, a diferencia de los chalecos amarillos en Francia, que los chalecos amarillos en Francia uno va y mira y son la mayoría adultos. Entonces, ¿quiénes están defendiendo en este momento la posibilidad de una mirada diferente acá en América y acá en Colombia? Los jóvenes. Entonces, por ese lado es que yo pienso que es posible pronto pensar la utopía. Profe, espero haberte dado de pronto alguna respuesta. Zuli, creo que estaba Zuli. ¿Qué necesitas? O Marta, bueno, ya aquí hay alguien escribiendo. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Qué necesitas? Bueno, sí, Zuli, te escuchamos. Con respecto a la disertación que quería hacer, tiene que ver de pronto con una de los interrogantes que usted expresa muy bien digamos, en su conferencia, y es sobre qué estamos haciendo o cuál es el tipo de filosofía que estamos manejando aquí en UNAT. En primera instancia, quiero tocar dos aspectos. Uno, que tiene que ver con uno de los filósofos o considerados filósofos latinoamericanos que más me gustó desde mi época de pregrado, Leopoldo Sea. Él como filósofo mexicano indica, o me parece a mí que da unas luces muy importantes cuando señala que nosotros como latinoamericanos no podemos seguir como en ese proceso de seguir como diciendo, no, es que tenemos, Europa de alguna manera generó un desarraigo de nuestras costumbres, sino que tenemos que aceptar en primera instancia que somos hijos de Europa de algún modo, porque digamos que entramos a ser parte de una cultura, pero entonces ya él lo que dice es, todo hijo llega a un momento en que asume su adultez y asume su propio pensamiento, toma una distancia del padre, ¿no? Entonces, en este sentido, tomando el pensamiento, digamos, este pensamiento de Leopoldo Sea, y tomando en cuenta además que México hoy está generando, digamos, una perspectiva. De hecho, el concepto... Allí hay un concepto que me parece bien interesante y tiene que ver con la universidad en la que estoy estudiando, terminando mi maestría, multiversidad. Precisamente se genera este concepto con el asunto de acabar ese asunto que se venía generando desde la ciencia clásica de lo universal, porque de hecho universidad pues, viene de ese concepto de lo universal y universalizar todos los procesos, y eso tendría que ver con un asunto muy europocéntrico. Entonces multiversidad viene de esa apuesta por la epistemología de la complejidad, y en este sentido digamos que precisamente se centraliza este proceso en México, y yo pues de alguna manera hago una hilaridad acá con la propuesta de Leopoldo Sea, y entro a hablar de un asunto que también usted mencionaba, y es la interdisciplinariedad, y ahí es donde desemboco en hablar sobre qué se está haciendo en filosofía en la UNAT. Entonces, para hablar un poco de lo que nosotros estamos haciendo aquí en Casanare, de hecho pues Einar conoce que llevamos una propuesta ya de la 4ª versión en tertulia filosófica,
filosófica, donde lo que hemos buscado precisamente es hacer que la filosofía sea capaz de generar unos diálogos de saberes, tomando el concepto de diálogos de saberes que maneja la complejidad, con el arte, con la sociología, la psicología, con las diferentes ciencias humanas, pero también recoger esas experiencias propias de los artistas y de la cultura misma de acá, de nuestro pueblo, y cómo lo está percibiendo los jóvenes. Entonces hemos tenido unas experiencias muy significativas, y de hecho nuestros estudiantes de filosofía, o el estudiante que teníamos y que ahora ha venido creciendo, digamos, el programa aquí ya por lo menos tenemos otros 2 estudiantes, y de hecho ya tengo la posibilidad que en el 8.3 me ingrese un nuevo estudiante en filosofía. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Empezar a hacer que la filosofía dialogue con estos saberes, porque el problema es que la filosofía, desde el positivismo, desde la época de Augusto Comte, entonces empezó como a caer en esa lógica también de tener un diálogo consigo misma, de tener una especificidad y una especialización, dejando por fuera unos asuntos bien importantes, y es que a través del arte y a través de la cultura, y más el sujeto latinoamericano, que de algún modo lo mueve más el arte, sino por eso es que nos mueve el vallenato, nos mueve la ranchera, nos mueve aquí en el llano, la música llanera nos mueve. Entonces, como nos mueve, ¿por qué no ponemos a dialogar todos estos aspectos que nos mueven con la filosofía? Y entonces la filosofía se vuelve más rica y se vuelve de algún modo la posibilidad de generar reflexión y sensibilidad frente a ciertos temas y ciertas problemáticas actuales, así como acá está titulado la filosofía pensando los problemas actuales. Y eso es lo que se ha convertido acá, digamos, en nuestra experiencia dentro de la UNAD, y es conectar todos estos saberes, conectar todas estas experiencias con la filosofía. Así ir, sí. Ya. Sí, Marta, apareces con el micrófono. entonces lo que les decía es que esta experiencia pues acude a uno de los principios de la epistemología de la complejidad, que es precisamente la reflexividad, y así hemos estado pues generando esta posibilidad. Esto incluso está articulado a un proceso de investigación. ¿Me están escuchando? ¿Hola? Bueno. Sí, entonces esto desemboca finalmente también en un proceso de investigación, articulado al grupo de investigación Pensamiento, Sociedad y Cultura, y es lo que hemos venido trabajando durante estos 3 años prácticamente, y digamos que ahí se responde un poco lo que decía en su conferencia o mencionaba sobre la pregunta. Entonces, digamos que es como para comentar esta experiencia y a la vez decir de qué modo podríamos precisamente empezar nosotros a articular estas experiencias significativas con este tipo de situaciones que también hay de filosofía en red, y poder ir generando esas redes que se requiere entre las regiones y el ámbito nacional. Muchas Gracias, Marta, me alegra escuchar pues todos este tipo de iniciativas que se hacen desde la región, y les quiero contar una cosa que me puedo ganar aquí gratis la quinta paila del infierno, con mis compañeros que están cerquita de mí todos los días en la oficina, y es de pronto por qué y cuál es la mirada de la postura que yo tengo en este momento, de muchas cosas. No puede ser una crisis de edad, puede ser, puede suceder, pero yo me presento a un doctorado en educación, y quien recibe mi proyecto me dice: ese proyecto que usted entrega no es de educación, es de filosofía. Yo no quiero ser, cuando sea grande, doctora en filosofía. ¿Y por qué no quiero ser cuando termine en el de ciencias sociales? ¿Por qué no quiero ser cuando sea grande doctor en filosofía? Y les digo la postura, repito, antes aclaré que me podía ganar la quinta paila del infierno, y con cosas de lo que decía Marta, digamos que coincido, y con lo que dice aquí Oli. ¿Qué hacemos en filosofía en la UNAD? Dice Marta, y eso me parece totalmente pertinente. ¿Qué hacemos desde ese diálogo de saberes? Y yo pienso que el asunto acá es: pellizquémonos y salgamos. Hagamos, digamos,
y digamos y hagamos nosotros desde el programa de filosofía de la UNAD, también desde una apuesta pedagógica, ¿sí? O sea, para hacer digerible también la filosofía, para hacer digerible el pensamiento filosófico, para que no pase lo que pasa, lo que dice Santiago Castro en sus conferencias. El asunto no es que el filósofo haga algo que no sirve para nada, sino que cuando alguien se enfrenta a un texto filosófico, como no entiende, pues asume que no sirve para nada. Lo llamaron una vez de la W y el man contestó eso. Entonces, es eso. Yo por eso me alejé un poquito digamos que de la filosofía, y no de la filosofía porque siempre vuelvo a ella. Es una forma de vida y para mí es un acto erótico de descubrimiento que uno hace todos los días. Pienso que no podré alejarme de ella, pero sí de los discursos filosóficos, porque me parecen supremamente aburridos. Un día me encontré a mí misma sentada en un congreso de filosofía, en una universidad de cuyo nombre no quiero acordarme, y habían 50 gatos discutiendo sobre qué era un documento. Alguien dijo que teníamos que sacar un documento de lo que había pasado en el Congreso y la discusión se centró durante 3 horas en qué era un documento. Entonces yo dije, no podemos estar haciendo esto. O sea, esto no es lo que puede estar pasando con quienes estamos en el cuento de la filosofía en este momento, y sobre todo porque nosotros estamos en el cuento de la filosofía, pero desde un ejercicio pedagógico, porque estamos en la academia, tenemos estudiantes y dialogamos con ellos. ¿Cuál es mi apuesta? Ya estuvo bien desde todo este cuento de la utopía latinoamericana el discurso del opresor y del oprimido. Marta mencionaba hace un momento el tema de demostremos que somos mayores de edad, sí, pero desde el punto de vista kantiano, ¿sí? Yo pienso que es por ahí la cosa. Y busquemos esa forma de hacer digerible el discurso filosófico sin quitarle por ello su rigor. ¿Sí? No porque sea inteligible significa que tiene mucho más, digamos, que sustrato filosófico. Y en eso voy mucho de la mano con un filósofo como Jacques Rancière, por ejemplo, en Francia, que el man se va a la ópera con los obreros y se sienta a hablar de filosofía. Se sienta a explicarles a Foucault, a los tipos. Entonces, me parece que la apuesta es mucho más por ahí. A mí me gusta esa. Por eso digo, aclaré antes que me iba a ganar la quinta paila del infierno. Pero anda Tyron, ahorita me echa la abuelita. No sé si alguien tiene algo otro. Zuli, profe Zuli. Zuli, bueno, le damos el micrófono. Zuli, ¿ya tienes micrófono? ¿Ya puedes hacer la intervención? Ivania ya tiene también. Entonces, Zuli, Ivania y Tyron, sí, en su orden. Compañeros de la red de filosofía, ¿me están escuchando? ¿Sí? Ok. Infortunadamente, mi salida del SEAD fue hoy a las 5:15 y mientras llegaba de Casillas a Villavicencio no alcancé a escuchar toda la conferencia. Sin embargo, con las intervenciones de los compañeros y la misma respuesta que ha dado nuestra decana, pues me he logrado como ubicar y pues más adelante espero que me compartan el enlace. No soy filósofa, sin embargo me encantan estos temas, pienso que tengo mucho que aprender de los filósofos. De hecho, ellos se constituyen en el alma del curso de Ética y Ciudadanía. Me apoyo fuertemente en el aporte de los filósofos, creo que sin ellos yo no sería nadie en ese curso. Entonces, cada conferencia que escuchamos acá, pues para mí se convierte en un insumo, en un momento de aprendizaje. Y lo que a usted le pasa, doctora, creo que también me pasa a mí como doctora en educación, ya desde la otra orilla. Entonces me dicen, no, eso no es de educación, eso es como más de filosofía, eso es como más de sociología, eso es más de antropología. Entonces creo yo que esas barreras a veces limitan también ese ejercicio de diálogo de saberes. Entonces muy agradecida por permitirme estos espacios y estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Zuli. ¿Quién seguía? Ivania y después Tyron. Bueno, Ivania, ¿tienes micrófono ya activo?
Compañeros de toda la zona, muy buenas noches. No solamente quería hacer alguna intervención, no en menester de, digamos, de preguntar, sino quería hacer esta intervención a partir de eso que usted nos ha compartido. Muchísimas gracias y gracias por la escucha. Pienso que en este momento nuestra América Latina se encuentra, pues digamos, sumergida en una gran metamorfosis, y esa metamorfosis, digamos que son procesos sociales, y así germinan nuevas maneras de comunicarnos, ¿no? También al mismo tiempo que también se siguen desarrollando estas tecnologías de la información y la comunicación que nos rodean a nosotros. También se transforman nuestras maneras también de relacionarnos, y asimismo, digamos, el modo en que nosotros nos reconocemos y damos sentido a nuestro mundo de vida, a nuestro espacio. Y digamos que todos estos cambios y esas peculiaridades que se pueden reconocer en la región, en este caso, en mi espacio, a la que, digamos, pertenecemos, demandan ser como un poco más aclarados por las diferentes disciplinas sociales. Sin embargo, la manera que históricamente, digamos, los investigadores han enmarcado estos fenómenos sociales como objetos de estudio y presentan ciertos problemas de orden, digamos que sí presentan problemas de orden epistemológico, y que desde nuestra perspectiva, digamos, dificultan el análisis de los procesos sociales y también culturales y locales. Pienso que las matrices teóricas que sirvieron a la comprensión de, digamos, de nuestras sociedades han sido y son aún, digamos, concebidas desde otras miradas, desde otras posiciones muy lejanas al mundo de vida concreto de los hombres y las mujeres que vivieron y sintieron, pues, en nuestra Latinoamérica. Y con esto quiero señalar como esa necesidad de volver a la mirada y repensarnos desde otro lugar, ¿sí? Para poder comprendernos y comprender los procesos que en este momento nos atraviesan como sociedad. Y para ello es menester resolver ciertos problemas de orden epistemológico, también metodológico, y poniendo en primer término, digamos que antes de intentar comprender las culturas latinoamericanas, la pregunta es, ¿qué entendemos por filosofía? ¿Y qué entendemos por filosofía desde nuestro entorno, desde nuestras regiones? ¿Sí? Las regiones, como lo decía, creo que la escuché a la profe Marta, no sé si es la profe Marta o Dolly, que decía que la filosofía se acerca, o ellos trataban de acercar a las culturas y al quehacer desde estos entornos, para hablar desde ahí mismo de filosofía en la vida cotidiana. Y yo pienso que en la universidad, en la UNADI, dentro del programa de filosofía, se está acercando a esas actividades. Por ejemplo, tenemos la cátedra itinerante, en la cual verificamos como todos esos problemas de las localidades, de los entornos, y lo traemos digamos, a conversar en estos espacios. Esa era mi intervención. Gracias, doctora. Gracias, compañeros, por la escucha. Gracias, Zuli. ¿Tú me acuerdas de Ivania, perdón, en algún momento con un grupo de compañeros de acá de la UNAD hacíamos unas tardes de lectura con estudiantes del programa de filosofía, creo que Karen, el profe Arley, varios que fueron estudiantes de acá de la UNAD, de pronto lo recuerdan, y se llamaba Cerrado por Fumigación. Y en ese Cerrado por Fumigación nos sentábamos a leer y hablábamos de ágoras regionales, ¿no? Una cosa así muy loca, pero bien interesante, y que pensaría yo que está muy de la mano con lo que ustedes hacen en esos espacios itinerantes, en eso que nos comentaba la vez pasada el compañero en la reunión de Pensar la Paz, el proyecto que ustedes están liderando desde el José Acevedo, y todo ese tipo de iniciativas que nos invitan y nos obligan a hacer una lectura transversal. La referencia que hizo Felipe hace un momento a Galeano. Vamos caminando. Tyron. Parece que se fue. Después de mi intervención, entonces, Tyron. Creo que el problema
después de haber escuchado durante estos 2 meses al lado a Einar en toda la web que hace y el acompañamiento que, bueno, lo aventé, que hace Einar, después de haberme enamorado de la filosofía antigua durante estos 2 meses, claro, el problema, como lo referenciabas hace 15 días, la filosofía de referenciarla como el nacimiento de ese espacio que era Grecia, y entonces la filosofía nace en Grecia, pues dice Einar a los estudiantes regularmente, eso ya está mandado a recoger, no sigamos reproduciendo ese tipo de cosas porque vamos a seguir cayendo en errores. Él es hereje de la filosofía, ahí donde lo ven, es una lectura muy nietzscheana, entonces, claro, y de la misma manera creo que el problema radica, sepárate Sofía, el problema geográfico de pensar la filosofía latinoamericana, eso ya está mandado a recoger. La filosofía es natural al ser humano. Esta tarde deletreábamos algo de respuesta a la pregunta que es la ilustración de Kant con Einar, y nos llevamos con la sorpresa cuando decía, es que la gente no está pensando, la gente no está reflexionando, tanto así que lo hacen natural a ellos, ¿sí? O sea, Kant está diciendo, la filosofía es de los seres humanos independientemente de donde estén geográficamente, ¿sí? Y sobre todo, es muy interesante ver la filosofía que estamos haciendo desde América Latina, cómo adopta uno de los rasgos más interesantes de la Ilustración, que es la utopía, ¿sí? Es decir, pensadores del siglo XVI, XVII y XVIII fueron tratados no de la mejor manera por ser utópicos. El Leviatán es un texto político y es netamente utópico, ¿sí? La respuesta a la pregunta que es la Ilustración es utópico. Sí, no estamos en una época ilustrada, estamos en un proceso de ilustración, es netamente utópico. Y creo que la filosofía es inherente, desde Platón, ¿sí? Creo que se ganó varios problemas Platón por ser utópico, no solo desde el sentido epistemológico, desde el sentido político al trazar su modelo de polis, ahí creo que le dieron duro. Entonces es ver esa relación y desarrollar más esos contenidos, utopía, filosofía, no pensar que somos inferiores. Creo que ese es otro de los sesgos que hemos tenido al momento de pensar la filosofía latinoamericana y pensar que Europa es mejor. Seguramente están un poco más avanzados, tenemos un poco de caos, lo tenemos que reorganizar, somos jóvenes como república, somos jóvenes como sociedad, y de esa manera somos tan ricos que el intercambio se dio y el avance, por lo menos en la biología, creo, José Celestino Mutis, cura español que vino y se dio cuenta que la biología solo vista desde la puerta europea no era nada. América Latina le ha contribuido muchísimo, y creo que arqueológicamente ahora estamos intentando recuperar esa riqueza, porque ahora estamos peleando con los museos alemanes y con algunos museos italianos, suizos, no sé, que nos devuelvan nuestra riqueza arqueológica. Creo que y el problema además no es creernos inferiores, el problema es pensar que somos inferiores, porque lo hemos pensado, ¿sí? Entonces yo creo que sí se trata de pensar más esa relación, de rescatar ese concepto de utopía, que fue, como lo estaba mencionando, el motor por lo menos de la modernidad. No se podía ver en el panorama filosófico sin ese concepto denominado utopía. Gracias, Cristian. No se desconectó. Bien, quisiera en primer lugar ofrecer algunos elementos que nos permitieran como ampliar incluso la idea de filosofía misma. Además de lo que Cristian ya dijo acerca de que está mandado a recoger el asunto de que es en Grecia la cuna de la filosofía, por lo que Anaximandro dialoga con los persas, Heráclito con los persas, Anaximandro con los babilonios, Tales y Pitágoras con los egipcios. Hay una cuestión que también hay que pensarla y es desde el mismo origen de la filosofía. No hay la filosofía, eso es una idea aristotélica, ¿sí?
la filosofía de las filosofías. Al principio no se hablaba de la filosofía, sino de filosofías. ¿Sí? Y, a mi juicio, eso se debe a que incluso en el origen mismo de la filosofía no hay ese tipo de comprensión del pensar desde un solo, digamos que, sentido. Hay varias palabras para nombrar pensar. Noein, Legein, Fronein, y cada una significa algo así como pensar, pero no solo en el sentido estricto, lógico, en el sentido, digamos que más europeo, en el sentido más europeo del pensar. Dicho esto, con lo que plantea Viviana, obviamente yo, digamos que no soy muy lector de la filosofía latinoamericana porque precisamente cuando empiezo a estudiar filosofía me encuentro con esos complejos del amo, del esclavo, del norte, del sur, de que si nosotros pensamos, de que si nos creemos que no pensamos, de que somos inferiores, y entonces digamos que eso a mí me genera como un poco, no es por ese lado. Ahora, quisiera pensar, o más bien exponer, en virtud de lo que planteaba Viviana, y es que la idea de América Latina se define entre estas dos palabras, identidad y destino. Identidad latinoamericana, como me tengo que, digamos que, remitir siempre a las cuestiones de la filosofía antigua, como esa especularidad, como ese juego de espejos entre logos, entre mitos y logos. No lo uno por encima de lo otro o sin lo otro. Logos siempre supone un mito. Nunca ya Gadamer lo manifiesta en su estudio de los griegos. No hay una ruptura radical entre mitos y logos. Es, digamos que en ese juego de espejos entre mitos y logos, donde podríamos, a mi juicio, rescatar lo que pudiese considerarse por una identidad latinoamericana, y estoy de acuerdo. De hecho, mi trabajo de grado fue sobre Hombre, Mundo y Cultura en Tomás Carrasquilla, una aproximación a su pensamiento desde la Marquesa de Yolombó. Por aquello de que yo era Yolombó, bueno, Tomás Carrasquilla es vecino, pero cuando uno empieza a leer, claro, el tío abuelo, cuando uno empieza a leer a la Marquesa de Yolombó, uno dice, bueno, aquí más que el cuento de una vieja que se hace rica en unas minas, revolucionaria para su época, porque las mujeres solamente estaban para estar en la cocina y para parir hijos, Bárbara Caballero empieza, digamos que a gestionar unos movimientos, incluso funda una escuela, una mujer que estudia y que además enseña en una época, póngale por ahí 1890, llamaré en 1830. Además, digamos que de esa cuestión de que llega un español, la roba y la deja por allá loca en el camino del mare, más allá de eso, Carrasquilla está mostrando muchas cosas desde una postura filosófica, pero su logos es filosófico, pero su escribir es mitos, es relato, ¿sí? Se la piensa filosóficamente, pero escribe literariamente, ¿sí? Bien. Y finalmente, lo de el destino de América Latina. Cuando empieza uno, digamos que a tener contacto con esas propuestas de epistemologías del norte, del sur, es que el sur siempre es sur respecto a un norte, ¿sí? Claro, pero ahí, digamos que entonces, en cuanto al destino de América Latina, yo, más que plantear una utopía, plantearía una sintopía.
pero sin, no como privativo, sino sin en el sentido griego de lo que cohesiona, lo que vertebra, ¿sí? Como aquel lugar que posibilita ese ámbito de posibilidad de relaciones diversas, no solo sur-norte, sino también occidente-oriente. Y entonces uno podría decir, en ese destino de América Latina, lo que se juega, lo que se destina, lo que se proyecta de América Latina, podría ser una especie de unidad especular, aquello que recoge, que permite, insisto, si nos ubicamos imaginariamente en una sala donde las paredes son espejos, esos espejos permiten esa especularidad de uno con otro, no uno contra el otro, sino uno con otro, ¿sí? Y en ese juego especular es donde uno podría decir, listo, entre el sur, el norte, occidente y oriente, América Latina pudiese, entre comillas, entrar en la historia, ¿sí? No como lo que ya ha pasado, sino como lo que está por aconteciendo, digamos que entrar ahí, como ese ámbito, ese lugar. Por eso digo, sintopía, el lugar que condensa, que congrega, ¿sí? que articula saberes, miradas, incluso no solamente digamos que el sitio donde se reproduce el discurso occidental, el de las epistemologías del sur o el de las epistemologías del norte, sino que es ahí, digamos que en ese juego no está definido qué es en el juego mismo, en el jugarse mismo, donde se estaría definiendo ese destino. Muchas gracias. Pues gracias, Einar, ¿qué más puedo decir? Me gusta mucho lo que planteas. Y pues ya para cerrar, me quedo, Einar, con lo que dices de no es uno contra el otro, sino uno con el otro. De acuerdo, coincido, y es un poco el discurso, el debate que tenemos en este grupo que les cuento de Casa Tomada, que aún persiste, y donde hemos incluso dialogado sobre movimientos como el que tiene Residente, de pensar una América Latina desde Sin Mochila, Sin Mapa, todos estos documentales que el man ha hecho pues desde su música. Entonces me quedo mucho con esa idea de que no es uno contra el otro, sino uno con otro. Pienso y continúo defendiendo que en esa posibilidad de relaciones diversas es donde debemos pararnos. Ya estuvo bien el discurso de las narrativas de la opresión, que es lo mismo que pasa acá en Colombia con el discurso de la guerra, ¿no? Con el discurso del conflicto. O sea, se ha convertido en algo tan complicado que si tú dices paz, entonces ya estás utilizando una palabra que está mal, porque la paz ya se satanizó. Pasa mucho eso también cuando nos vemos desde esa mirada del oprimido y pasa mucho cuando uno estudia algo que tiene el apellido latinoamericano. Yo tengo una maestría en literatura iberoamericana y una maestría en filosofía latinoamericana. Entonces, claro, la intoxicación de que usted es oprimido y realmente lo roban y le quitan y que usted eventualmente no piensa tanto como el otro o no piensa de la misma manera o con las mismas capacidades, que con el bajo vientre no pensamos, pues en algún momento es algo que está allí, pero que el mismo discurso lo va superando. Les agradezco mucho el tiempo, la posibilidad de conversar, la posibilidad de compartir, y cierro con dos citas y con una invitación. Si bien Hamlet, no todo en el universo cabe en tu filosofía, vale la pena meter el dedo en la llaga. Para eso estamos, esa es la invitación que les hago. Desde el programa de filosofía, desde la unidad y desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, metamos el dedo en la llaga. Revisemos, hagamos disertaciones, conversemos, no estemos de acuerdo. A eso estamos llamados. Si el pensamiento crítico no está en esta escuela, ¿dónde está? Y quiero sentirlo. Y pues finalmente creo que fue Diógenes, Marcel me dice si no, el que dijo que de qué sirve un filósofo que no ofenda a nadie. ¿Sí fue Diógenes? Gracias. Un abrazo a todos y espero verlos pronto nuevamente.